La Vía de la Plata es una ruta que une las tierras del sur de España con las del norte. Desde tiempos inmemoriales, los sucesivos pueblos que conquistaron y poblaron la península, a través del tiempo, la han empleado como una de las más importantes vías de comunicación. Desde los romanos, costa ya la historia. Camino militar, de pastoreo y de comercio. Salpicada de restos arqueológicos como castillos, puentes, fuentes y miliarios. Aporta una riqueza cultural al recorrido, haciendo de esta una de las rutas más interesantes que se pueden hacer en España. Miguel Molina Morchón tiene una dilatada experiencia en largos recorridos ecuestres. Ama a los caballos y a su mundo, y a los caminos. Dialoga con las gentes, estudia la historia y estudia la trayectoria de la ruta. Con todo esto padece las inclemencias lógicas de la climatología. Pero ha recorrido esta vía a caballo y su experiencia está repleta de anécdotas y momentos para el recuerdo. E intenta aportar algo a quien pretenda realizar este viaje de la misma forma. ¿Qué te motivó a realizar este viaje? Bueno, fueron muchas cosas las que causaron el motivo de hacer este viaje. Una de ellas fue tener los caballos en Andalucía y aprovechar que tenía que subir al norte y en vez de hacerlo en coche lo hice en caballo. Otra muy importante es que hace muchísimos años, 20 o más, se hizo un proyecto de hacer esa travesía de la Vía de la Plata, pero siempre se quedó en el tintero, nunca se llevó a cabo. Y bueno, como dije al principio, aprovechando que los caballos estaban en Andalucía, no fue una época muy buena la que escogí para subir, pero salió bien, salió bien. ¿Qué recorrido fue el que realizaste? El recorrido que realicé fue atravesar España por la Vía de la Plata, no solamente la Vía de la Plata, sino que también hubo por el medio vías pecuarias. La Vía de la Plata no es entera hasta que hasta el norte, todos sabemos en Astorga se acaba y empieza en Mérida. La Vía de la Plata prácticamente es un tramo, son dos vías juntas, no es una entera desde Sevilla a Gijón, como todo el mundo cree. El recorrido fue ese, principalmente, subir de sur a norte, atravesando pues parte de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, León y llegar a Asturias, llegar al norte. Ese fue el recorrido. ¿Cuántos caballos te acompañaron en el recorrido? Traje dos caballos. Traje una yegua española, una potra de 4 años y un caballo cruzado de 3 sangres con 10 años tenía cuando hice el recorrido. Subí con dos porque considero que para hacer una travesía de ese tipo hay que llevar mucho material y la época que escogí, que fue en el invierno, pues requería llevar un equipo especial. Tienes que llevar mucha más ropa, hay que llevar más alimento para los caballos, en fin, traje dos caballos. Funcionaron muy bien, no tuve ningún problema atravesar ninguna ciudad, ni el tráfico, ni los montes, no hubo
ninguno de los dos se puso enfermo, no pasó nada, todo salió bien. ¿En qué época más o menos del año, aparte que ya dijiste que era en invierno, realizaste el recorrido? Bueno, yo salí el 4 de enero del punto de partida, de la provincia de Sevilla, y llegué a Asturias el 10 de febrero. Fueron 44 días de viaje. Por el día no fue un invierno muy fuerte, no hubo muchas nevadas, no cogí agua tampoco, pero cogí temperaturas bajo cero. Llegué incluso en La Bañeza a los 16 bajo cero a dormir y por el día se alcanzaban los 3. Extremadura, hace mucho frío, mucho aire, pero sí fue esa época del año, fue en el 2012, sí, 3 años, 11. ¿Qué etapas del viaje permanecerán fijas para siempre en tu recuerdo? Las más peculiares. A ver, hay muchas, porque son muchas imágenes, son muchos sitios los que pasas, son muchos caminos los que encuentras, sobre todo cuando no traes preparado la travesía por etapas, no hay una preparación. Yo salía un día con el otro y mañana decía para el norte y para el norte iba. No tenía un cálculo, decir paro aquí, hago 30 o 15. Por lo tanto hay sitios, por ejemplo, atravesar Cáceres, cruzar Salamanca, fue interesante, no se me olvidará nunca. Pasos complicados que crucé en algún río. La ciudad de Caparra me asombró mucho. Y luego, sobre todo, ver el deterioro tan importante que hay en España hacia los caminos antiguos como este que tenemos. Miliarios abandonados, tirados, partes del camino que te meten a la carretera porque sí, sin más ni más menos, de esas que están cubriendo el camino y están cerradas y tienes que andar bordeando. El camino está muy bien, pero deberíamos de mirar un poco más para él. No todos los caminos van a Santiago. Y esto lo digo con bastante puntilla. Sí, lo siento. Córtanos si quieres. De las experiencias vividas en el recorrido, ¿con cuál te quedarías? Me encontré un peregrino que era un cura francés que venía con un chino. Y recuerdo que hice la travesía un día con el cura, un chaval joven, 35 años. Y fue interesante ver a aquel hombre disfrutar. Él iba a Santiago, yo no. Y fue un intercambio cultural sorprendente, sobre todo en invierno, porque éramos nosotros 3. No, hay alguna otra más, pero se me va. El dormir entre grullas y toros también fue tremendamente por la noche. Llegué a pasar miedo con los toros. Sí. Fue ahí tremendo. ¿Qué consejos darías a quien se quiera enfrentar a caballo a realizar esta ruta? Aquí está un poco complicado el tema. El dar consejos nunca fue lo mío, pero si tengo que decirle a alguien que repita esta travesía, lo primero que tiene que tener caballos entrenados, importante, uno mismo también estar entrenado, estar concienciado muy bien de lo que vas a hacer y en qué época lo vas a hacer. Hacer un estudio del terreno antes de empezar para saber a qué te enfrentas, en la climatología, la geología, o sea, cómo vas a dormir, dónde vas a dormir, qué presupuesto llevas, con qué cuentas, qué cosas. Y si llevas coche de apoyo, no lo llevas. Si no lo llevas, ahí estás tú y tus circunstancias. Pero tú lo hiciste sin coche, ¿no? Yo lo hice sin coche de apoyo, lo hice solitario, lo hice solo. Y lo repetiría otra vez, pero en otoño. Buscaría otra época no tan extrema como hice en invierno. No me tiraría en verano a atravesar Salamanca, Zamora, ni... No, vamos, si se me ocurriría. Una de las cosas principales que yo quise hacer con esta travesía era averiguar cómo atravesaban España en aquella época de invierno. Bueno, y como conclusión de este recorrido tan estupendo que hiciste por un país como España y de estas características, ¿qué sacaste limpio? ¿Qué ideas puedes aportar a la gente que tenga ganas de enfrentarse a él y desde qué punto de vista? En limpio saqué muchas cosas. Ya sabes que llevamos muchos años haciendo travesías a caballo. Hemos hecho travesías en Asturias, hemos hecho travesías por Castilla, hemos hecho travesías a Santiago,
llevamos mucho tiempo metidos en el turismo ecuestre, incluso cuando nadie hacía prácticamente nada, por lo menos aquí en el norte, nadie nos veía por ahí, nos llamaban locos, que dónde ibas y dónde veníamos. El sentido de por qué me gusta el turismo ecuestre, pues porque estamos en un país muy rico en caminos, tenemos una cultura tremendamente exquisita en cuanto a gastronomía, folclore, cultural, general, de todo, ¿no? La climatología que tenemos es muy suave a la hora de... Puede ser muy dura, pero al mismo tiempo es muy suave. Entonces tenemos 4 estaciones del año, no tenemos 2, tenemos verano, invierno. Y luego está el tema deportivo y el mental, muy importante. Si eres una persona fuerte y tienes la cabeza bien asentada a la hora de hacer una travesía de este tipo, lo conseguirás. Si sales pensando en que fallas, vas a tener muchos problemas. No sé, yo la gente que conozco que hace travesías de este tipo, sobre todo en solitario tienes que tener muy claro todos los objetivos que te marcas al día. No puedes andar, no cuentas con nadie, vas tú. No hay una fuerza que te ayude, te ves en medio del monte de la nada cualquier día lloviendo o nevando y tienes que salir del paso. Eso lo sabes tú también. Bueno, y como última pregunta, la interacción con la gente del que encontraste el camino, de todas esas provincias que recorre, ¿sacaste alguna conclusión respecto a las diferencias entre norte y sur? ¿O la gente está igual, la gente es buena, mala? Cambia la gastronomía, cambia el clima hace a la gente de una manera o de otra, pero en el fondo todo el mundo se congratula contigo, hombre. Vamos a partir de la base de que el que hace es una persona sociable, ¿no? Que tiene que depender en un momento dado de un vecino del camino. Por lo tanto tienes que ser sociable y te vas a encontrar gente sociable, gente que te va a ayudar, gente que te va a apoyar, gente que le va a asombrar lo que haces, pero sobre todo gente que te va a ayudar. Te vas a encontrar mucha gente amable, te mueves en pueblos, entonces al moverte por pueblos, la gran mayoría del camino. En los pueblos entienden un poco el que tú camines en caballo, porque estamos hablando de que los coches, si te pones a pensar, estamos en el 2014, pero hace 50 años, piensa cuántos coches había en tu pueblo, y a ver cuántos conoces, o tu padre o tu abuelo. Entonces el caballo se movió hasta finales de ¿qué? Mediados del siglo pasado. No es tanta locura moverse a caballo. Lo que pasa es que viajamos muy rápido. Hay que ir más despacio. Yo animo a que la gente camine a caballo.